Hoy quiero compartir que Dios, el Espíritu Santo, nos enseña, nos recuerda y nos da paz. Y quiero compartir un testimonio. Te comento, esta semana Dios haciendo buenas cosas. Cuando Dios puso en mi corazón este tema, no solamente me dio el tema, me dijo, te voy a dar lo que vas a decir y te voy a dar historias, anécdotas, no leídas, no de otros tiempos, de hace muchos años, sino una palabra que va a bendecir tu vida. Y escucha bien, el día viernes fui con Caleb y mi esposa a que le cortaran el cabello. Íbamos caminando y de esta manera quiero comenzar a compartir. Íbamos caminando y yo iba viendo de lejos, número uno, si la peluquería estaba abierta y número dos, si tenía gente. Tanto me enfoqué en ver a lo lejos si si tenía gente, porque había visto que estaba abierta, pero yo a lo lejos vi que tenía una persona, entonces yo me desesperé y apresuré mi paso, y en ese segundo o tercer paso apresurado no alcancé a ver un borde en la banqueta, y ese borde me pegué, yo me pegué con ese borde de concreto, y la verdad me dio un dolor fuerte que estuve a punto de caerme. Me di pero fuerte. Llegué a la peluquería, traía el dolor. Ustedes saben lo que se siente ese dolor. Sientes como que te agarran el dedo, porque ver el dedo gordo, sientes como que te lo aprietan y te lo sueltan, te lo aprietan y te lo sueltan. Yo sé que tú has sentido ese tipo de dolor en alguna ocasión cuando te has machucado o te has pegado. Así pasó todo el día. Ya en la noche se continuaba el dolor. Ya para acostarme, me quité el calcetín. Y cuando me quité el calcetín, mi esposa y yo nos sorprendimos porque el dedo parecía maraca, y la verdad estaba muy hinchado, parecía maraca de lo hinchado, y también, escúchame bien, estaba amoratado, casi negro, y me llamó la atención el ver el color y ver lo hinchado que estaba el pie. Y en ese momento me vino a mi mente, el Espíritu Santo te está enseñando y te está recordando las promesas que Él te ha dado como su hijo, como su siervo. Él te ha dado promesas, y pon esto en mi corazón, yo te he dado promesas de que tú serás sano, de que tú estarás bien. Y en ese momento yo le creí, en serio, yo le creí. Le hablé a mi cuñado, el doctor, y estaban ocupados orando, y me dijo, después te regreso la llamada. Soy sincero, me imagino que se le pasó, no me regresó la llamada. Pero en ese momento lo que hice fue acostarme, pedirle a Dios que me recordara, me enseñara qué era lo que quería. Y Él ponía en mi corazón, yo quiero que tú des este testimonio el día domingo en la prédica. Mi esposa me puso hielo, me tomé un naproxeno. No, yo creo que no pasaron ni 15, 30 minutos cuando me quito el hielo. La verdad, yo le doy gracias a Dios. Porque el dedo se había desinflamado, mínimo, un 75% se había desinflamado. Y no fue la pastilla. ¿Por qué no me tomó un desinflamatorio? Bueno, no sé si en la no sea desinflamatorio, que sepa, nada más quita el dolor. Pero ninguna medicina actúa en 15, 30 minutos, bueno, menos de que sea inyectado e intravenoso. Y ahorita les digo por qué inyectado e intravenoso. Y la verdad yo le dije en ese momento a Dios, gracias porque una vez más tú me enseñas que eres tú. No es la medicina, no es el hielo. Tú me estás dando esto para que mis hermanos puedan ver hoy en día, el día miércoles, no hace un año ni hace 5 años. Te estoy dando el testimonio de esta semana. Y bueno, quiero decirte que el día de ayer, aproximadamente 7 de la noche, comencé con un dolor muy fuerte de pecho, muy fuerte. Me llamó la atención porque no solamente era un dolor, sino además tenía dificultad para respirar. Inmediatamente me vino a mi mente, y se los digo, mi padre en 1971, él falleció, y falleció de un paro cardíaco en la noche. En la mañana que amaneció, mi mamá encontró muerto a mi papá. Y eso se me vino a la mente. Pero una vez más, Dios pone en mi corazón, comparte este testimonio que yo te estoy dando. Recuerda que el Espíritu Santo nos va a enseñar, te va a enseñar, te va a recordar, y no solamente eso, sino que nos va a dar paz en medio
de la prueba, del dolor, del accidente, de estar internado, de tener necesidad, dice que Él nos va a dar paz. Y es una paz, escúchame bien, que no es como este mundo. Tú puedes tener paz porque dices, bueno, aquí tengo un dinerito ahorrado, pero ese dinerito ahorrado se te va y se acaba la paz. Ah, tú tienes paz porque ahorita tú tienes un buen amigo que te está ayudando, pero no sabes si ese amigo al rato se va o te deja de ayudar y se va la paz. Esa paz que viene de Dios es muy diferente a la que el mundo te puede dar, porque la paz de Dios está contigo a pesar de tener o no tener, de estar sano o estar enfermo, a pesar de vivir en la condición que vivas. Escúchame bien, Él nos da de esa hermosa paz. Reitero, el día de ayer comencé con un dolor muy fuerte, 7 de la noche. Eran 7:45 y ya no aguantaba el dolor. Una vez más le mandé un mensaje a mi cuñado que todavía estaba en su consultorio y le dije, ¿tienes gente? Y me dice, ¿qué necesitas? Le digo, la verdad tengo esto. No te preocupes, si está lloviendo, no te muevas, yo ahorita voy para allá. Mi cuñado llegó, me revisó y me hizo algunas preguntas. Y me dice, te voy a inyectar un medicamento vía intravenoso. Y dice, en 30 minutos el dolor debe de pasar, que es en lo que el medicamento vía intravenoso te hace efecto. 30 minutos. Entonces, una pastilla no dura 30 minutos. En lo que entra en el tacto intestinal, en lo que hace efecto y hace todo el proceso. No sé cuánto tiempo se tarde. Si eres médico, puedes anotar ahí en el chat cuánto tiempo tarda una pastilla en hacer efecto. Pero lo que sí te puedo decir, lo que hace efecto inmediato es el poder de Dios en nuestras vidas. Lo que sí hace efecto inmediatamente es la oración del justo, que dice la palabra que puede mucho. Lo que sí hace un efecto inmediato, lo que sí hace un efecto poderoso es el poder de Dios. No es la medicina, no es la solución, no es, escúchame bien, no es la solución intravenosa, no es el método, escúchame bien, es el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda y además nos da paz. Seguía el dolor, me dijo mi cuñado, te vamos a tener que llevar al doctor. Yo en ese momento pensé, hospital, COVID, 63,000 muertos, me voy a contagiar, ¿qué va a pasar? Pero sabes, en ese momento, de una vez más, el Espíritu Santo de Dios hablando a mi vida y me decía, yo te voy a enseñar, les estoy enseñando, recuerda la promesa que yo te he dado y ten paz. No sabes qué paz me dio. Nos fuimos, gracias a Dios por la vida de Raúl y mi cuñado, me llevaron al hospital. Inmediatamente me metieron a una camilla, me hicieron un electrocardiograma, escuché que algo no estaba no muy bien, yo seguía orando y uno de los doctores dijo, métalo inmediatamente al cubículo 7. Yo dije, 7, gloria a Dios, es el número perfecto. Dije, el cubículo número 7, lo canalizan y estamos en código rojo. O no sé qué código dijo, la verdad. Dije, Dios, no sé qué esté pasando. Me metieron al cubículo, me canalizaron, me pusieron solución, me tomaron muestras de sangre. A mí se me pasó el tiempo rapidísimo. No dormí, te puedo decir que no dormí. A las 2 de la mañana aproximadamente regresa el cardiólogo y me dice, señor, su electrocardiograma salió bien, todo está bien en su corazón. Y yo le dije, yo entre mí decía, Dios, gracias porque me estás enseñando y me estás recordando a confiar en ti. Y una vez más, la paz, escúchame bien, la paz que Dios puso por medio de la palabra del médico, del cardiólogo, puso paz en mi corazón. Pero yo antes ya tenía la paz de Dios, que si yo me quedaba hospitalizado o internado, yo tenía paz. Yo tenía paz de saber que hoy hay gente, guerreros, líderes que están dispuestos. Hoy posiblemente alguien estuviera aquí compartiendo. Aún Dios ponía paz en mi corazón en el aspecto, si te contagias, porque a 2 cubículos había gente con COVID. Yo le decía, Dios, yo tengo paz. Yo tenía paz aún, escúchame bien. Si el Señor en ese momento me daba un paro cardíaco y partía con el Señor, yo tenía la paz. ¿Por qué es esa paz? Que no te la da el mundo, más que no la da nuestro Padre que está en los cielos. Y yo anhelo en mi corazón y es lo que quiero compartir hoy contigo.
que el Espíritu Santo, aún en este tiempo, nos enseña, nos recuerda y nos da paz cuando estamos en el Espíritu. 2:30 de la mañana aproximadamente salimos del hospital, vino Raulito y mi cuñado, me dejaron aquí, me fui a dormir, solamente le dije: Dios, gracias, gracias por tu amor y tu grande misericordia. Posiblemente hoy estuvieran dando una noticia, bueno, esa noticia ya se hubiera dado. Bueno, el pastor falleció por un paro cardíaco. Bueno, ¿qué hubieras pensado tú? Ándele, qué bueno, por no darnos una iglesia. ¿Qué hubieras pensado tú? Andaba en pecado el pastor. ¿Qué habrás pensado si hoy en día estuviera yo en una morgue? ¿Qué harías? Escúchame bien, ¿qué pensarías? Algo que yo he aprendido, el Espíritu Santo nos enseña y recuerda y nos da paz. Abre tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Abre tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21. Verso 21. Ya lo tienes, prepara tu Biblia, vamos a estar usándola como siempre. Recuerda que toda palabra de Dios, la palabra de Dios es útil para enseñarnos, redarguirnos, confrontarnos, exhortarnos en amor. Y esta es una palabra de Dios para este tiempo, para tu vida y para que aprendamos. Escúchame bien, a poder tener este tiempo maravilloso con Dios. Así es de que vamos a leer Juan capítulo 14, verso 21. Dice así la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Wow, subraya que si guardamos sus mandamientos, Él nos ama. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que se manifestará a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, subraya, el que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre la amará. Y vendremos. ¿Quiénes vendrán? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Él y haremos morada en él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará a todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Verso 26. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como saben, y hemos estado leyendo el devocional Café con Dios, hemos comenzado con el primer libro del profeta Samuel. Como sabemos, Israel había sido gobernado por jueces levantados por Dios y usados por el Espíritu Santo de Dios en un momento crucial de la historia hebrea. Sin embargo, la nación se había degenerado en lo moral y en lo político. ¿Te suena común esto? ¿Te suena? Ahora, la nación había sido sometida bajo el dominio de los filisteos. El templo en Silo era el templo donde todo el pueblo de Israel se reunía en las fiestas y reuniones. Pero el templo también había sido profanado y el sacerdocio estaba corrompido y estaba inmoral. Samuel, el hijo de Ana, llega en un momento donde hay confusión religiosa y política. Ahora, la felicidad y el gozo que causó el nacimiento de Samuel para Ana, su mamá, anticipa el gozo y la alegría y la bendición que traería a toda la nación, como hoy es para estos tiempos. Volvamos a leer, pero ahora a Juan 14, 26. Ven lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas. Subraya, Él enseñará todas las cosas y Él recordará, también subraya, recordará todo lo que Él nos ha dicho. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Subraya, mi paz os doy.
quiero enfatizar que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, desde una enfermedad, lo que va a suceder, y no que te la esté mostrando como vidente, sino pone paz en tu corazón. Además, nos recuerda de todo lo que Dios nos ha dicho, de todo lo que Dios nos ha prometido, profetizado. También nos da de su paz. Y enfatizo, no vivas turbado, como dice, ni con miedo. Turbado significa vivir en confusión, en desorden o en desconcierto. Y miedo significa perturbación, angustia. Escúchame bien, eso es tener miedo, vivir angustiado con temor. Sin Cristo, escúchame bien, se vive turbado. Sin Cristo se vive con miedo. Pero también muchos de los que asisten regularmente a la iglesia viven confundidos y angustiados. Ahora, una vez más, no hablo del COVID-19. Viven desconcertados y con miedo por la salud, por la economía, por lo político, por la inseguridad, por la vida, el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que los hijos de Dios debemos obedecer y vivir y hacer todo lo que Dios nos manda. De esta manera vamos a demostrar que amamos a Dios de verdad. Al que ama al Padre o a Dios, a sí mismo, escúchame bien, Dios nos va a amar y nos va a mostrar cómo es Él. Solo de esta manera vamos a tener paz y tranquilidad, esperanza y vida. Pregunto, ¿qué nos va a mostrar a nosotros sus hijos? ¿Qué es lo que no saben los inconversos o los de afuera? ¿Qué no entienden o tampoco disciernen aquellos que no conocen de Dios? Precisamente para quienes aman, también obedecen a Dios. Dice que el Padre también nos amará, nos ama y vamos a vivir con Él mientras amemos y obedezcamos a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda. Sí, el Espíritu Santo te enseña, te ayuda, todo, en todo y por todo. Además, nos recuerda todo lo que somos como hijos de Dios. Solo Dios nos puede dar paz. No es la paz de este mundo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No te preocupes, no tengas miedo por lo que está pasando o por lo que va a suceder. El Espíritu Santo te va a enseñar y te va a guiar y te va a recordar. Si en verdad amas a Dios, deberías de estar alegre, aún por lo que está sucediendo, porque esto es una señal de que Jesucristo va a regresar por su iglesia y entre ellos tú y yo. Preocúpate si no estás preparado. Por desgracia, hoy sucede lo mismo que en los tiempos de Samuel. Hay corrupción moral, política, económica, espiritual. ¿Cierto o falso? Los hijos de Samuel no tenían el mismo carácter piadoso de su padre. Así hoy en día muchos no tienen el carácter de Cristo. Por esta razón el pueblo no confió en los hijos de Samuel. Al envejecer Samuel, el pueblo lo presionó para que nombrara un rey. Y Samuel lo hace en contra de su voluntad y unge a Saúl como rey. Recordemos, y lo vamos a leer más en Saúl, era un apuesto y muy carismático individuo que resulta ser el primer rey de Israel. Sí, Saúl, el primer rey de Israel, tenía todo para ser un gran hombre de Dios, pero sus actitudes lo llevaron a fracasar, no solo como rey, lo peor que fracasó ante los ojos de Dios. Saúl fracasó por su ego. El ego de Saúl era el ego de Saúl era comparado con su estatura. Saúl era impaciente, asume y usurpa el oficio de sacerdote por no esperar al profeta Samuel. Saúl también rechazó los mandamientos de Dios y a su vez Saúl fue rechazado por Dios. Saúl se convierte en una figura trágica por sus celos, su miedo, pierde la cordura, o sea, pierde el buen juicio. Saúl pasa sus últimos años pecando y desgastándose para matar a David. De esta manera, muchos creen amar a Dios, creen que su vida agrada a Dios, pero muchos viven como Saúl, llenos de egocentrismo, impacientes, rechazan los mandamientos, viven con celo, miedo y sin sano juicio. Pero si vivimos conforme al corazón de Dios, dice Hechos 13:22, David, varón conforme a mi corazón. Cuando vivimos con un corazón, alma y cuerpo conforme al corazón de Dios, entonces,
El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Nos recuerda todo lo que nos ha dicho, prometido, profetizado. Y lo más importante, que nos da paz. Solo así podemos vivir en paz. Porque su Espíritu hablará a nuestro espíritu las cosas que vienen. El por qué suceden las cosas que estamos viviendo. Aunque, escúchame bien, no lo sepamos, aunque no sepamos las cosas, vamos a vivir en paz. Como comentario, en el libro de Samuel que estamos leyendo, observamos con claridad que Dios está actuando en la historia, no solo del pueblo de Israel, sino también en la historia mundial. Aún en los hechos y acontecimientos más desafortunados, como el pecado y la rebeldía, pueden ser utilizados por Dios para que avance su plan divino. Por ejemplo, la corrupción de los hijos de Elí y su incapacidad para educarlos y orientarlos por esta razón, y en este ambiente se desarrolla, crece y es iniciado Samuel. No es equivocación que Dios permita eso. Y es iniciado Samuel, y una vez más, recuerda, Él nos enseña todas las cosas, nos recuerda todo lo que nos ha dicho y nos da de su paz. Ahora, el pueblo demanda un rey. Esta exigencia da lugar al establecimiento de una dinastía terrenal que prepara el ingreso de Dios a la historia humana, en la persona de Jesús como Mesías. No es casualidad. Dios tiene todo en control. Y por último, Saúl inicia su vida pública de manera muy maravillosa, pero termina en tragedia, porque Saúl se suicida. Aún, Saúl tenía una enfermedad y por esta razón David es sacado de la cría y cuidado de las ovejas para ser introducido en la corte real. Una vez más, Él nos enseña todas las cosas. Nos va a recordar todo lo que nos ha dicho y nos va a dar paz. Aún, la loca e innecesaria persecución de Saúl sobre David sirvió de trasfondo para el ascenso al trono del más grande de los reyes de Israel. Como dice, un varón conforme al corazón de Dios. Veamos cómo el Espíritu Santo inspira y usa a los profetas como a Samuel y a muchos de sus siervos. Leamos 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6, lee. 1 Samuel 10:6, te vas a dar cuenta cómo Dios usa. Dice 10:6, dice así la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y ellos serán mudados en otro hombre. Aquí dice que el Espíritu Santo desciende sobre Saúl y él profetiza y se transforma en otro hombre. Esto es, en alguien lleno del Espíritu Santo para cumplir la encomienda que Dios le había dado. Quiero hacer un paréntesis. Recordemos, antes de la promesa del Espíritu Santo dada por Jesucristo, que anunció a sus apóstoles del Espíritu Santo como consolador, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía temporalmente y se retiraba de la gente que usaba. El papel del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es similar en el Nuevo Testamento y la evidencia de la obra del Espíritu Santo está tan presente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos, escúchame bien, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de 4 áreas generales en las que trabaja el Consolador o el Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo trabaja en la regeneración. Y esta primera área de la obra del Espíritu Santo está en el proceso de regeneración. Otra palabra para regeneración es renacimiento, de donde obtenemos el concepto de nuevo o de un nacer nuevo. Dice en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 2, el Espíritu Santo de Dios mora o llena. Este aspecto del Espíritu es que more en nosotros y que seamos llenos por Él. La diferencia principal del Espíritu en el Antiguo y Nuevo Testamento está en esto. Pon atención.
En el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. O sea, que el Espíritu Santo mora en los creyentes, en los hijos de Dios. Leamos 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Ve lo que dice esta hermosa palabra, porque esta palabra es para tu vida. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ese morar habla de tiempo presente. Cuando nacemos de nuevo, o sea, en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros de forma permanente. De esta manera, cuando venimos a Cristo, somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, Él nos enseña todas las cosas. Nos recuerda que Él nos recuerda todo lo que nos ha dicho y nos da de su paz. Efesios 1:13. Libro de Efesios, Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 13. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora es muy diferente, escúchame bien, el don del Espíritu Santo, que después lo vamos a ver. En contraste, en el Antiguo Testamento, la llenura o en quien moraba el Espíritu era selectiva y temporal. Sí, o sea que el Espíritu Santo venía sobre unas cuantas personas. Recuerda que esto, escúchame, es en el Antiguo Testamento. No quiero confundirlos. En el libro de Jueces, vemos que el Espíritu vino sobre diversos jueces a quienes Dios usó para liberar a Israel de sus opresores. El Espíritu Santo vino sobre estos individuos para tareas específicas, pero venía de manera temporal y se iba. Veamos estos ejemplos. Jueces capítulo 6, 34. Jueces capítulo 6, verso 34. Si lo tienes, levanta tu manita. No hay manita, pero dale like. O dile, estoy listo ahí en el chat. Jueces capítulo 6, verso 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. ¡Wow! Vino, dice que vino, y ahora dice mora. Otro ejemplo, Jueces 11:29. Una vez más, aquí dice vino sobre Gedeón. Y ahora dice en Efesios que él mora en nosotros. Jueces 11:29. El Espíritu de Jehová vino, una vez más, vino sobre Jefte y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Una vez más dice que el Espíritu vino sobre Jefte. Último ejemplo, y este tú lo has escuchado. Libro de Jueces, capítulo 14, verso 6. Habla de Sansón. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Sobre quién vino? Sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Escúchame bien, Sansón por su fuerza no lo pudo hacer, era el Espíritu Santo de Dios en su vida. Estos ejemplos y otros nos enseñan que el Espíritu Santo era una señal de favor de Dios sobre un individuo, pero también el Espíritu se iba del individuo. Por ejemplo, en el caso de Saúl, 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Vemos cómo el Espíritu, ya lo habíamos leído en el capítulo 10, que el Espíritu vino sobre Saúl, pero ahora en el 16:14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu se apartó, ¡wow! Pero en el caso de David, que es el único caso que yo encuentro en el Antiguo Testamento donde el Espíritu permaneció. 1 Samuel 16, verso 13. Veamos lo que dice. Dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Wow! Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando el Espíritu venía sobre un individuo, no siempre indicaba una buena condición espiritual de esa persona.
Por ejemplo, estoy hablando de un Saúl, de un Sansón, Jefté, de los que hemos leído. Esto quiere decir que el Espíritu vino a ciertos individuos del Antiguo Testamento para una tarea específica, mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, en sus hijos, quienes han entregado su vida, quienes viven una manera piadosa. Te hablé de 4 áreas generales en las que trabaja el Espíritu Santo. Ya vimos nacer de nuevo, ser llenos o que mora en nosotros, pero era lo importante. Pero los últimos 2 solo te los quiero mencionar: la moderación o discernimiento al pecado. Y número 4, el empoderamiento para el servicio. ¿Sabes que tú estás empoderado por el Espíritu Santo para hacer grandes cosas, para servir, predicar, para orar por los enfermos? Jesús dijo que su partida de este mundo era la premisa para la venida del Espíritu Santo como consolador. Y esa promesa está en Juan 14:16. Juan 14:16 dice así la palabra de Dios. Juan 14:16, ¿lo tienes ahí a la mano? Dime que sí. Juan 14:16 nos dice así: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para que esté cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, cada uno de nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque mora en ti y en mí, y además está en ti y en mí. Juan 14:26, recordemos lo que leímos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, dice ahí, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que nos ha dicho. De esta manera, Él nos enseña todas las cosas. Él te recuerda quién eres como un hijo de Dios. Y es cuando viene esa paz de Dios a nuestras vidas. Mira, tras ser ungido David por Samuel, desde ese día en adelante, el Espíritu Santo de Dios, lo leíamos, vino sobre David, como lo leímos en 1 Samuel 16:13. Samuel 16:13 dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. De esta misma manera, y al igual que en el día de Pentecostés y hasta este momento, el Espíritu Santo está con nosotros. Él no se va y después regresa. Él no te usa y después te desecha. No. Es más, escúchame bien. Cuando nos alejamos del camino de Dios, sí, cuando se comienzan a hacer cosas que sabemos que nos alejan de Dios, viene el Espíritu Santo y nos guía a toda verdad, como dice Juan 16:8. Juan 16:8, unos versos antes. Dice, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, por esta razón, cuando en verdad entregamos nuestra vida a Cristo, el pecado da asco, te asquea, da repugnancia. El pecado se rechaza, da náusea. Es más, la gente que no conoce de Dios peca sin gusto, peca con agrado, o sea, se deleita. Pero Proverbios 2:14 dice que se deleita, que la gente, el pecador, se deleita en hacer el mal. Pero los hijos de Dios, que amamos y obedecemos a Dios, no podemos pecar como antes. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te convence de pecado. Sí, ya no se peca como antes, ya no se peca disfrutándole como antes de venir a Cristo. Recuerda y medita lo que dice Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en Juan 16:13, dice, pero cuando el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir
De esta manera, una vez más, Él te enseña todas las cosas. Él te recuerda lo que te ha prometido y Él te da paz. Es la única manera. El trágico fin de Saúl ilustra cómo termina quienes se alejan de Dios, quienes su ego debilita su fe y su espíritu, quienes son impacientes y asumen y usurpan la voluntad de Dios y no esperan los tiempos de Dios en su vida. Se espera un trágico fin a quienes rechazan los mandamientos de Dios. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Saúl se convirtió en una figura trágica por sus celos, su miedo. Perdió su buen juicio. Que nadie termine como una comedia trágica como terminó Saúl. Así como las personas al alejarse de Dios están en peligro de terminar su vida de una manera trágica. De la misma manera, los reinos terrenales también se acaban. La única esperanza es el reino de Dios sobre la tierra, cuyo gobierno está en las manos de Dios. La genealogía del enviado de Dios comienza con David. En Cristo, Dios vino como rey y de nuevo vendrá como rey de reyes y señor de señores. Pero ¿estamos preparados para ir con Él? ¿Realmente el Espíritu Santo mora en ti? Porque cuando Él mora en nosotros, vamos a tener paz. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él los guardará en Cristo, no en las finanzas, no en el COVID, no en la salud, no en el gobierno. Ya no vivas con incertidumbre, ya no vivas con temor, ya no vivas turbado con miedo, porque Él te enseña todas las cosas. Él te recuerda quién eres en Cristo Jesús. Él te recuerda que tú eres victorioso y vives en paz. Escúchame bien, ni la misma muerte te asustará, porque sabemos que el morir es ganancia en Cristo, como yo lo pasé el día de anoche, pensando que posiblemente iba a ser mis últimas horas. Satanás te perturba, te dice que no puedes, que eres un miedoso, que eres un pecador. Te dice que Dios no te va a escuchar, que ya no te quiere, que nadie te va a recibir, que te van a juzgar. Eso es lo que te dice Satanás. Pero el Espíritu Santo de Dios, escúchame bien, te enseña y también te recuerda que Él vino a morir por los pecadores. Él te recuerda que de lo vil y menospreciado, de ahí te rescató Dios. De ahí te sacó, escúchame bien, para avergonzar a los grandes. El Espíritu Santo te recuerda hoy que tú eres lavado y comprado con su valiosa y preciosa sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Él te recuerda que tú tienes la victoria en Cristo. Él te recuerda, el Espíritu Santo te recuerda. Escúchame bien, el Espíritu Santo te recuerda que por su llaga tú y yo somos curados, sanados. No tengas temor, no vivas perturbado de que estás enfermo y enferma, no vivas perturbado que te vas a morir, no vivas perturbado pensando que no tienes solución. Escúchame bien, en el nombre de Jesús, como hijos de Dios, Él nos ha hecho más que victoriosos en su palabra, en sus promesas y en lo que Él nos ha dado como sus hijos. Eso es lo que el Espíritu Santo te recuerda y te lo está recordando muchas veces, pero en ocasiones el lado humano, la parte humana, la parte que tú sabes, tus fuerzas te hace pensar que eres tú, pero no eres tú, es Dios en ti, es ¿quién mora en ti? ¿Quién está en ti? ¿Quién dio su vida por ti? Y escúchame bien, ni el COVID, ni la enfermedad, ni las finanzas, ni el gobierno, nada, ni nadie, escucha, nadie ni nadie podrá darnos lo que Dios te ofrece, te da. Y esta palabra es de Dios para tu vida. Yo ayer, en esa cama de hospital, yo le decía a Dios,
Aquí está mi vida. Si esto es para que yo lo comparte el día de mañana y la gente pueda ver que aún en esa cama de hospital, con 2 personas a 2 cubículos, no sé, unos 3 metros de mí, había gente con COVID. Mi esperanza no estaba en los médicos, mi esperanza no estaba en los exámenes, mi esperanza no estaba, escúchame bien, hay gente que me ha dicho, pastor, ayúdame a orar por mis exámenes. No, yo oro por tu salud, yo oro para que Dios te sane, no para que salgan bien los estudios, porque los estudios te pueden decir una cosa. Me quedó muy marcado cuando era pequeño. Ahí en el Hospital de Petróleos Mexicanos, aquí en Azcapotzalco, un, un paciente se enteró de que tenía cáncer cuando el médico dejó el expediente, porque antes los expedientes eran en papel, estoy hablando de hace, no sé, a lo mejor 40 años, 45 años. El médico dejó ahí el expediente, el paciente vio y vio que tenía cáncer. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Se aventó por una de las ventanas del hospital y murió. ¿Sabes? Los estudios te pueden dar un resultado, pero el mejor resultado es el que te va a dar Dios. Aún en la palabra de Dios dice, esta enfermedad no es de muerte. Y si no es de muerte, ¿para qué va a ser? No para que te creas, ay, es que Dios, a mí Dios sí me escucha. Es para que tú prediques, para que tú compartas, para que tú le digas a la gente lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios hizo por ti. El Espíritu Santo te va a enseñar y te va a guiar, pero no pongas oídos sordos a su Espíritu. No pongas oídos sordos a lo que Él tiene para tu vida. El Espíritu Santo te ha estado hablando estos días, estos meses, estas semanas. El Espíritu Santo te ha estado hablando y te ha estado diciendo precisamente que confíes en Él, pero te gana la carne. El enemigo siembra su semilla y nosotros permitimos que germine en nuestra mente, en nuestras ideas, pensamientos. Y en ocasiones, se los he dicho, le queremos más a Satanás, a ese asqueroso que dice Juan 10:10 que él viene a robar, matar y destruir. Le queremos más a él que a más de 3,000 promesas que Dios tiene en su palabra. En ocasiones tenemos más fe en el médico que en Dios. En ocasiones le tienes más fe al simi. En ocasiones le tienes más fe a la farmacia, al medicamento. Y digo, ¿por qué le tienes más fe? Porque es a donde corres. Ayer en los primeros dolores que tenía, yo le decía a Dios, estoy en tus manos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le soy sincero, me dolió en mi corazón. Me dolió en mi corazón pensar que mi hijo podía repetir la historia que sucedió en mi vida, que creciera sin un padre. Pero en ese momento le dije, Dios, estoy en tus manos y yo voy a vivir hasta los 80 años y voy a vivir sano. Y voy a ver a mi hijo servirte, ministrarte y que sea un hombre conforme a tu corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que no es por lo que yo le mande, no es por lo que yo le diga, no, es porque su palabra está. Y ninguna plaga tocará ni mi familia, ninguna plaga tocará a mi casa, ninguna plaga tocará mi vida. Escúchame bien, ¿sabes por qué? Porque es una promesa que el Señor nos da. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Yo te pregunto, ¿el Espíritu Santo te ha enseñado? Si te ha enseñado, también te va a recordar. Pero no que recuerdes como algo fugaz, sino que recuerdes de esas promesas que Dios te ha dado. Y entonces vendrá esa paz. Sí, esa paz que puedes tener en una cama de hospital, a punto de darte a lo mejor el peor de los resultados, pero es esa paz que Dios te da y no el mundo. Reitero, el cardiólogo me dio paz cuando me dijo que no había nada.
que no tenía nada, que el ultrasonido había salido bien, que las enzimas cardíacas habían salido bien. Esa fue la paz que el mundo da. Pero yo antes tenía la paz de Dios, de saber que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y que nada, dice la palabra de Dios en Romanos, y lo hemos leído, que nada nos apartará, escúchame bien, del amor de Dios. Ni tribulación, ni persecución, ni cuchillo, ni COVID, ni inseguridad, ni secuestro, ni extorsión, ni hospitalización nos podrá separar del amor de Dios. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cierra tus ojos. Solamente habla con Dios y dile: Dios, aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Aún, yo quiero que tú le hables con Dios y le digas: Dios, perdóname. A lo mejor me he equivocado, no he confiado en ti, no he tenido fe, a lo mejor no he creído. Y dile: Dios, sígueme enseñando. Sígueme enseñando. Dile: Espíritu Santo, enséñame todo acerca de Jesús. Dile: Dios, enséñame todo acerca de tu palabra. Y no solamente me enseñes, sino recuérdame. Recuérdame para poder cumplir y llegar a la meta. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y no le pidas por paz, porque esa paz viene. No le pidas por paz, porque esa paz viene en automático. Cuando tú y yo venimos a Él, Él viene y pone esa paz en nosotros. ¿Te sientes angustiado, perturbado? ¿Tienes temor, miedo? Ayer me decía el doctor: ha estado estresado, ha estado preocupado por el COVID, ha tenido ansiedad, se ha sentido depresivo. Y le dije: no. Uy, dice, usted es de los pocos que no. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Él es mi paz, Él es mi esperanza. Él es quien me da vida. Y en sus manos estamos. Dice el libro de Santiago que nuestra vida es como neblina. Hoy está y al rato no está. Pero mi confianza está puesta en Dios. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en tu cuenta bancaria, en tu dinero? Posiblemente vas a estar desesperado, frustrado, deprimido y mal. ¿Tu confianza está puesta en el gobierno, en el presidente, en los gobernantes, en los gobernadores? Posiblemente vas a estar mal. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, el mundo se puede caer. Pero tú sabes en quién has creído y en quién has confiado. Señor Dios, habla a cada vida y a cada corazón. Sin importar los tiempos, sin importar las situaciones, sin importar gobiernos, sin importar personas, enfermedades, situaciones. Padre, que tu Espíritu Santo nos recuerde quiénes somos, como hijos tuyos, lavados y comprados con tu preciosa sangre. Y gracias te damos por tu amor, tu grande misericordia. Padre, aquel que se ha apartado de ti, aquel que ha comenzado a hacer cosas que te han desagradado, Padre, habla su vida, que tu Espíritu también le recuerde y nos lleve a toda verdad. Padre, no lo dejes pecar, inquiétalo, asquéalo, que tenga repugnancia sobre ese pecado o esos pecados. Y Padre, una vez más, muéstrales quién eres tú. Dice Lucas 15:24 que el Padre tiene los brazos abiertos hacia sus hijos, esperándolos como lo hizo el Padre con el Hijo pródigo. Y así está el Padre hoy esperándote, porque algún día te fuiste, porque algún día decidiste dejar a ese Padre en el cual tenías todo. Lo maravilloso es que todos los días ese Padre lleno de amor
está esperando a que tú regreses. Y hoy puede ser ese día donde una vez más digas: Señor Dios, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero lo más maravilloso es que Él te está esperando y quiere abrazarte y quiere perdonarte. Y no solamente te va a recibir y te va a despreciar, te va a rechazar y te va a hacer a un lado, te va a malver. No, escúchame bien. Él te perdona. Él te limpia. Te pone anillo nuevo y te pone sandalias nuevas y vestido nuevo. Ese es el amor del Padre para quien regresa a sus brazos. Escúchame bien, y no estoy hablando de que seas un adicto, no te estoy hablando que estés cayendo en adulterio, no te estoy hablando que estés haciendo de los que clasifican de los peores pecados, porque para Dios pecado es pecado. Estoy hablando a ti que has estado comenzando a mentir. Te estoy hablando a ti que has comenzado a robar, que has comenzado a ver páginas con mujeres simplemente en bikini, no desnudas ni teniendo sexo explícito. Y estoy hablando a ti que has comenzado a escuchar chistes en doble sentido, que has comenzado a escuchar música que perturba tu vida, tu mente y tu corazón y tu espíritu. Sí, estoy hablándote a ti que has comenzado a ver a mujeres de una manera pecaminosa, lujuriosa y libidinosa. Sí, te estoy hablando a ti, mujer, que has comenzado a tener pensamientos de mal y no de bien, que has tenido pensamientos con otros hombres o con otras mujeres. Sí, te estoy hablando a ti, estoy hablando de pecados, que hoy en día, que esos son pecados también y que no agradan a Dios. Estoy hablándote a ti en casa, matrimonio, que han comenzado a discutir, a hablar de divorcio, de separación, que han estado comenzando a dañar a los hijos. Aún te estoy hablando a ti, joven, que has comenzado a usar un vocabulario soez, grosero y de maldición. Sí, te estoy hablando a ti. Todos estos pecados nos han apartado de Dios. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Hoy en día el Espíritu Santo está. Y es ese Espíritu Santo que no te permite pecar. Y llegó un momento en que también el corazón se endurece. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí, pero apagado, extinto, fugaz. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un caballero. Y tú dices: yo he decidido pecar, he comenzado a hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Pero en cuanto tú vienes, como el día de hoy, y le dices: Dios, perdóname, y vuelves a los brazos del Padre, ahí está Él. Ahí está Él, esperándote. ¿No has tenido paz? Ya no has escuchado. Ya no te has derramado ante Él. Ya no tienes deseo de conectarte. No tiene caso. ¿Para qué? Lo mismo. No tenemos ni iglesia. No hay nada. ¿Qué va a pasar? Escúchame bien. El Espíritu Santo te enseña, te recuerda y va a poner paz en ti. Yo te dije: vamos a orar para que el Espíritu Santo te siga enseñando y te recuerde. Y yo te dije: deja, porque no le pidas por paz, porque esa paz viene dentro del combo. Esa paz viene en automático. Y por eso, si tú no tienes paz, es porque el Espíritu Santo ya no está vivo en ti, ya no está avivado en ti. Y hoy te digo, con todo mi corazón, vuélvete a Él. Pídele, pídele que te siga enseñando todo acerca de su palabra, todo acerca de Jesús. Y dile que te recuerde quién eres. Que sepas muy bien quién eres como hijo de Dios. Que sepas muy bien quién eres. Porque tú no eres ningún perdedor. Tú no eres ningún
fracasado. Escúchame bien, tú no eres uno más del montón. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres real sacerdocio. Tú eres una nación santa y un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Gracias, Padre. Y te pido por cada vida y cada corazón. Inquiétalos. Aviva su espíritu. Padre, que cuando estén en ese internet viendo esas imágenes, Padre, recuérdales. Cuando estén en el chisme, recuérdales. Cuando estén dudando, recuérdales. Cuando estén a punto de robar, recuérdales quién eres tú. Padre Celestial, en tus manos pongo cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús.